si bien la cantidad de modelos que salieron finalmente para X670 fue realmente reducida con respecto a otro chipset, por lo menos algo que se puede valorar de compañías como Asus fue el que no dejara desaparecer aquellas opciones en formatos micro ATX y mini TX, que aunque no conformasen el objetivo de la mayoría de usuarios, es raro que desaparecieran por completo de un chipset, y precisamente ante una de esas opciones nos centraremos en este video, a partir del modelo X670E Gen, para descubrir así qué tan buena alternativa sería esta opción micro ATX desde cada una de las características planteadas y ante aquellas ventajas y desventajas que se tendrían para una construcción. Pero antes de todo, recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate. Características generales. Y es que empezando con ese apartado de características, aquí como sería evidente nos encontraremos con una placa bajo el chipset X670E y el socket AM5, que nos estaría dando con ello soporte a procesadores dentro de Ryzen 7000 y 8000, además de una compatibilidad para próximas generaciones, y para lo cual en la descripción estarás encontrando un enlace constantemente actualizado con cada uno de los procesadores compatibles. Ya para el lado de su memoria RAM, nos encontraremos que sería necesario poseer memorias de tipo DDR5 con un máximo de 96 GB, por lo cual se debe disponer de un máximo por módulo de 48 GB. En relación con sus frecuencias y por el chipset implementado se delimitarían las mismas hacia los 5200 MT sin ningún tipo de modificaciones. Y ya, si habilitamos sus perfiles ESPO o realizamos modificaciones manuales en overclock, podemos alcanzar hasta 8000 MT. Si es que nos situamos en su almacenamiento, en ese caso contaríamos con 4 puertos SATA de 6 GB por segundo, que pueden ser configurados en modo RAID 0, 1 y 10. Adicionales encontraremos 3 M.2. Uno de estos vendría sobre la placa y los otros partirían sobre la tarjeta externa Gen Z2. Dos de estos nos darían soporte en PCI Express 5.0, mientras que el tercero dentro de los mismos tendría soporte en PCI Express 4.0. Eso sí, cada uno de estos compartiría formato desde tarjetas en el 2242 hasta el 22110. En cuanto a sus puertos de expansión, se nos presentaría un PCI Express X16 con soporte en PCI Express 5.0, además de un PCI Express X1 4.0. Cada una de esas características se verían acompañadas junto al códec de audio ALC 4080, además de sumársele el amplificador de Savitech SV3H712, así como también en conjunto se destacaría la tarjeta X210, que nos va a estar aportando tanto Wi-Fi 6E como Bluetooth 5.3. Y ya dentro de sus conexiones internas y fuera de un carácter común para el funcionamiento propio del sistema, podemos encontrar una conexión OPT para el CPU, una conexión para bombas de agua, 4 conexiones para ventiladores externos, un encabezado hacia USB 3.2 de segunda generación por 2 tipo C, un USB 3.2 de primera generación tipo A, 2 USB 2.0, 2 conexiones de tipo ARGB, una conexión de tipo RGB. Y a partir de aquí encontraremos distintas utilidades como un Alteration Mode Switch, un BSLK Button, Flashkit Button, un Retry Button, Safety Button, Slot Mode Switch, Start Button, además de distintas conexiones como para sensores de temperatura y puntos de medición de voltaje, así como también para el lado de las conexiones externas se nos presentarían 6 conexiones hacia USB 3.2 de segunda generación, 5 de tipo A más una de tipo C, 2 conexiones hacia USB 4, 2 USB 2.0, una conexión hacia RJ45 de 2,5 GB, una conexión para audio óptico, 5 conectores de tipo jack, un puerto PC2 para teclados y ratones, y adicional a ello veríamos utilidades como BIOS Flatback Button y Clear Sync Mode Button. Ya por último nos encontraremos con un URM que va a contar con un total de 18 fases de alimentación. Todos estos apartados convirtiendo a la misma en la mejor placa micro ATX en la actualidad, desde lo que es un producto en el que cada una de sus características reflejaría en buenas condiciones, no solo hacia su URM que escalaría hacia lo más alto, sino también desde una conectividad que aportaría características específicas, que una vez más la categorizan dentro de un producto tope de gama. Sin embargo, ante su costo también se encontrarían múltiples opciones, que aunque no parten con su mismo formato, brindarían mejores condiciones y serían más apropiadas para categorizarse dentro de una relación calidad-precio. Y por lo cual, si esta opción no te llega a convencer por las características o precio planteado para la misma, en la descripción vas a encontrar un enlace con más posibilidades en placas base, que se van a ajustar mejor a lo que tengas en mente. Entrega de energía.
realmente el querer convertirse en la mejor placa micro ATX del mercado vino acompañado también con el mejor VRM para dicho formato, destacándose como una buena alternativa aún desde la combinación sobre procesadores tope de gama. Desde ese sentido encontraremos un VRM con 18 fases de alimentación, 16 para su V-Core que harán entrega de energía a la CPU, más otras 2 para su SoC. Para dar gestión al total de fases que nos establecen, se optaría por el controlador central de Infineon ASP2205, misma pieza que se compartiría con cualquier tope de gama de Asus, y al igual que con una String o Hero, tendremos un diseño Tailmeet para la construcción de aquel VRM. De esta manera, una única señal puede ser gestionada por 2 o más etapas en la misma potencia, por lo cual en realidad el controlador funcionaría desde un modo de 8+2, y desde lo mismo daría manejo al total de fases que se describen. Bajo los MOSFET también tendríamos bases pertenecientes a VRMs de placas de mayor gama, desde las piezas de V-Shake SIG850, las cuales soportarían un manejo de hasta 110 A y Smart Power Stage, dejando así un manejo en teoría por parte de su V-Core de hasta 1760 A. Y aquel VRM, por lo menos dentro de esa compañía, se encasillaría desde lo que puede ser una F Gaming y E-Gaming para X670. Justo al intermedio de estas opciones se encontraría su lugar, lo cual ya nos da validez de que estamos hablando de un excelente VRM y con muy buenas condiciones. Ante otras compañías, los equivalentes más cercanos se encontrarían desde lo que puede ser una Carbon para X670 o una Urus Master dentro de Gigabyte, lo cual de nuevo son productos de gama alta y que el tan solo compararse con ellos nos da indicio de buenas condiciones dentro de su VRM. Desde ese sentido, pues sería una placa que daría la posibilidad de tener el soporte bajo toda esa generación de procesadores, aún hablando de gamas altas, e inclusive dando pie hacia poder realizar modificaciones en OC. Por lo que aunque no sea el mejor VRM dentro del mercado y tampoco el que mejor equilibrio tenga en relación a una calidad-precio, sí que partiría desde unas condiciones donde la mayoría de los usuarios no necesitarían de una mejora en absoluto, y por ende el VRM dentro de la misma sería uno de los aspectos principales a tener en cuenta. ¿Con qué ventajas nos estaríamos encontrando? A pesar de que aquellas placas de formatos micro ATX no son como tal una prioridad dentro del mercado de motherboards, realmente la apuesta sobre esta placa da por completo sentido a lo que se esperaría de un tope de gama para el formato, y desde ahí es donde precisamente parte cada una de las ventajas que se pueden mencionar, en cómo han integrado características de modelos topes de gama en un tablero micro ATX, lo cual la llevarían a poder destacar características específicas como el que posea USB 4 para su backplate a partir de 2 conectores, aspecto tan solo partidario de productos tope de gama y donde en adición tampoco se deja descuidado la conectividad dentro del resto de conexiones para USB. Desde ese mismo backplate varios de esos conectores darían buenas versiones y una tercera conexión en USB-C, pero si hay algo que destacar por fuera de esa conexión hacia USB 4 y dentro de esos conectores sería precisamente el encabezado para USB determinado para el gabinete, el cual no solo aportaría las mejores versiones del conector, sino que también daría el paso a contar con carga rápida para el mismo. Aquellos aspectos por mínimos que parezcan no se van a encontrar bajo ninguna otra placa de formato micro ATX, inclusive hasta tener avances como el que parta sobre los 3M.2 es algo que por simple que parezca no se va a conseguir en la actualidad para ninguna otra placa micro ATX en AM5. Gran parte de eso también porque es la única placa en X670 para estos formatos, y aquellos modelos en B650 tampoco tomaban esas orientaciones, y menos desde prestaciones como que cada M.2 tenga disipación, o que 2 dentro de los mismos ya en el salto en PCI Express 5.0. Desde aquellas condiciones también será una placa que se acompaña con el reforzamiento dentro del PCI Express, además del mismo soporte en PCI Express 5.0, va a poseer uno de los mejores codecs de audio, además de cuidados como la suma de un amplificador de Savitage. Propiamente el diseño estético se adapta también a lo que es una gama alta de la línea ROG de Asus y por ende aspectos como su iluminación da un juego dentro del propio tablero y hasta inclusive la suma de utilidades la encasillarían dentro de lo que es un tope de gama. Por ejemplo, estableciendo accesos rápidos dentro del tablero con BIOS Flat Bat Button, Clear Mode Button, hasta utilidades más específicas como BSLK Button, Flashkit Button, Retry Button, SafeEd Button, Slot Move Switch, Start Button, puntos de medición de voltaje, entre muchos más complementos que no se ven sino hasta tocar modelos como Hero o Stream para estas compañías, y que también dan sentido a la orientación propia de la placa, desde lo que sería un tablero adaptado hacia el propio testeo, y que a su vez toma correlación en cuanto al aporte de su VRM, que aunque no hemos mencionado en este apartado es otro punto bastante importante y por el cual debería destacar este modelo, aquello de poder obtener unos buenos MOSFET y una buena cantidad de fases, dando las condiciones no solo para optar por procesadores topes de gama, sino también dando vía libre hacia las modificaciones de los mismos, dan sentido al que poseamos esta cantidad de utilidades.
Desde acá pueden quedar en el aire más aspectos que podríamos mencionar, pero lo cierto es que la mayoría de estos ya empiezan a ser características mucho más comunes, que fácilmente podríamos ver hasta con las opciones micro ATX de B650. Así que en realidad aquellos aspectos que la acercarían hacia los topes de gama son precisamente las características que deberíamos tener en cuenta para optar por un modelo como estos. ¿Con qué desventaja nos estaríamos encontrando? En realidad no hay mucho que se pueda aportar dentro de las desventajas que tendría una placa como estas, ya que aunque sí representa la mayor gama para su formato, pues también nos encontramos lejos de los limitantes, por ejemplo en conectividad del propio chipset, y desde ese sentido, por ejemplo, no habrán problemas por anchos de banda compartido entre sus conexiones. De igual manera, el resto de añadidos darían buenas condiciones en cada aspecto, y encontrar alguna incoherencia para su formato es complicado, así que en realidad lo que podemos tener aquí presente son cuestionamientos. Pero claro, para ello tendríamos que comparar la misma frente a otra placa en su formato. El problema es que no hay otro modelo con el cual realmente compararla. Estamos hablando de que es la única placa micro ATX dentro de X670. Y aparte de ser la única dentro de ese chipset, se fue hacia un extremo ya de ser un tope de gama, donde retroceder hacia buscar una comparativa con modelos micro ATX en P650 se vuelve absurdo. Simplemente es la mejor placa micro ATX y no hay otra opción a rivalizar. Sin embargo, saliéndonos de su formato, sí que las condiciones dejan más que desear, teniendo presente que su costo puede estar rondando entre $500 a $600, y por aquellos precios ya encontramos modelos en su propia compañía, como lo puede ser Hero, donde se da evolución casi que en cualquier aspecto. Es más, no hay una sola característica de esta Jean que sobresalga ante Hero. Estamos hablando de mejoras dentro del URM, aumentos a los 5M.2, mejoras dentro del codec de audio en conectividad para USB y mucho más, que para la cercanía en costo que sostienen esas placas, pues poco sentido toma el que se tenga tantas diferencias. Y no solo aquí vemos esto, Ace entra en el mismo juego de Hero, dejando de la USB 4, pero sí que aumentando en los M.2. Pero probablemente con el modelo que más podríamos comparar, teniendo en cuenta costos y prestaciones, sería con Taichi de ASRock, placa que se mueve alrededor de los $500, ante USB 4, un mejor URM que esta y hasta la Hero o la Ace, mejoras en el codec de audio que esta Jean, un M.2 extra y casi que la misma conectividad hacia USB de aquella Jean. Y todo aquello desde lo que es un costo que muchas veces se encuentra por debajo del de este modelo de Asus, lo cual deja bastante cuestionamiento sobre si realmente es conveniente el acentuarnos hacia placas de formatos micro ATX, aún más considerando que estamos como en el medio de la nada, desde el sentido en el que optar por una placa micro ATX tampoco es que deje muchas ventajas, ya que nos aislamos de características de los modelos importantes para estas gamas, como lo son esas opciones ATX o extenden ATX, donde sí que realmente vamos a obtener apartados acordes al costo, y la intención propia de reducir espacios es tan delimitada que pasar hacia modelos mini TX toma mayor sentido que quedarnos con estos modelos intermedios. Y parte de este argumento también se ve sobre el propio mercado. Como te digo, es la única placa en X670 que sea micro ATX, y que el resto de compañías desaprovechen el no incluir modelos en este formato dice bastante sobre la importancia de modelos como estos. Claro está que todo esto depende al fin y al cabo de cada usuario, pero sí que no debemos ignorar que su costo es exagerado con respecto a los apartados proporcionados. En conclusión, a pesar de las críticas que se pueden dar a partir de esa placa y todo lo que podemos mencionar al hablar de este modelo, es innegable el que sea la mejor placa micro ATX del mercado, también porque es la única que toca esas gamas. Pero aún teniendo presente eso, y si es que hubieran otras opciones por lo menos para este chipset y formato, creo que de igual manera seguiría siendo la mejor placa micro ATX, ya que en realidad sus mejoras no tan solo fueron generales, sino que se fue hacia lo extremo de lo mejor que podría proveer en el formato, con aspectos específicos como USB 4 o URM robustos para la misma, que difícilmente creo que hubiesen aportado otras compañías, y mucho menos aquellos complementos de parte de esas utilidades, por lo cual es bastante probable que su papel como la mejor placa micro ATX no se alterase por otras compañías, y teniendo en cuenta aquello, ¿es recomendable? Pues realmente recomendar la misma va 100% condicionado por su formato. Si estás atado al formato porque buscas una construcción en específico con dichos formatos, pues no hay mucho que decir, es la mejor placa que encontrarás y no hay ningún otro modelo que te aporte sus características. Aunque sí hay que tener en cuenta que el que sea la mejor placa tampoco es que sea el modelo más conveniente. Bastante alejada de su gama veremos a Mortal para BC150, que ya da bases buenas para muchos usuarios. Difiere mucho de lo que es esta Jean, no está para nada en la misma gama, pero sus bases para la mayoría de usuarios son apropiadas. Eso no lo digo como comparativa, sino para que identifique realmente si es necesario llegar a tocar aquellos extremos. Entonces, la recomendación dentro de la placa va atada tanto a la gama del producto al que estamos accediendo como evidentemente su formato.
es el mejor modelo para su formato, pero claro está que si alguna de esas dos condiciones en gama y formato no están dentro del objetivo que tienes en mente, pues sí que hay muchos modelos extra que vas a poder considerar en aquellos costos, tales como Hero, Ace o Taichi, que haría más sentido a esos precios a los cuales se escala con este modelo. Y recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base desde Amazon y de una forma segura. Pásate.